esta situación en la que estamos. Sí, así es. Ya, entonces, bueno, vamos a lo de la clase de hoy día, que era la proposición, ¿cierto?, de la revisión de estos videos que siempre estuvieron pendientes y que no las pudimos revisar porque nos faltaba tiempo. Entonces, hoy día no vamos a hacer un ejercicio de análisis de módulos, ni mucho menos, sino vamos a ver indicaciones, tips, ¿cierto?, que nos van a servir para poder hacer una mejor comprensión lectora, ¿ya? Entendiendo, digamos, y para cerrar el tema de lo que estábamos conversando antes de empezar la presentación esta en particular, que todavía hay plazo para que terminen todo su trabajo. La idea es que sean hoy día para que se respete lo que yo les había propuesto como, mm, como oferta, ¿cierto? La oferta del 7 sí o sí. Tengan la tarea hecha, importante sí, eso sí, que tengan sí la tarea hecha, pero ya a partir de la próxima semana los que pasarían, ¿cierto?, a prueba super ultra mega especial serían por las suyas, pues la nota que saquen ahí, la nota que van a tener, ¿cierto?, para ser promovidos de curso, ¿vale? Y con la que van a tener que defender el NEM. Entonces, cuarto medio A, lectura y escritura especializada. Y el propósito es que podamos aprender estas nuevas estrategias de comprensión lectora y nociones, ¿cierto?, de lo que es el pensamiento lateral, que es algún tema que es importante de revisar también. Antes de empezar, se supone que lo que vimos en la clase anterior era prácticas, prácticas y prácticas, ¿cierto?, estrategias de comprensión lectora, básicamente en módulos o mini módulos, ¿cierto?, de ensayo PDT. Hoy día vamos a sintetizar las herramientas que nos permiten tener una mejor comprensión lectora a través de un video, y vamos a ver otro video, ¿cierto?, que tiene que ver a propósito de indicaciones sobre el proceso de admisión 2021, que todavía está vigente porque es la misma información que está disponible en el DEMRE, que es la plataforma oficial, ¿cierto?, de la rendición del PDT. Y si son valiosos, claro, entendiendo, ¿cierto?, que primero nos permiten mejorar nuestra comprensión lectora, pero también nos permiten, ¿cierto?, enfrentar este proceso de admisión con la ventaja de estar informados. ¿Ya? Así que vamos a ello. El primer vídeo, ¿cierto? Yo creo que aquí me va a saltar el copyright, así que lo vamos a verlo nomás y después lo edito el video así. Ahí está. Pongo el video. Ah, perdón. Wow, wow, wow. Faltó algo. Ay, sí. Faltó compartir el sonido de la Te computadora. voy a enseñar Ahora sí. 4 secretos de comprensión que la mayoría de los lectores pasan por alto y que te ayudarán a entender mejor y más rápido todo lo que leas. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola, ¿qué tal, mi querido Agilector? ¿Cómo estás? Aquí Fernando, tu coach de lectura ágil, y como te decía, hoy vamos a hablar de comprensión Espera un poquito, pues tengo un problema aquí con algo. Ya. Así. lectora. Este es un tema que muchos me pedisteis que tratara en mis vídeos anteriores y la verdad es que con mucha razón. Creo que estamos todos de acuerdo en que leer a toda velocidad no te sirve de nada si no entiendes lo que estás leyendo, porque en ese caso tendrás que releerlo una y otra vez para poder retener la información. Y quieras que no, esto te quita mucho más tiempo de lo que te ahorras leyendo rápido. De hecho, yo siempre digo que ser un lector ágil no es lo mismo que ser un lector rápido. Un lector ágil es el que no solo tiene una mayor velocidad de lectura, sino que también tiene una mayor comprensión de lo que lee. Pero entonces, ¿eso cómo se consigue? ¿Cómo podemos concretamente mejorar nuestra comprensión lectora? Mira, lo primero que quiero que sepas, si te has perdido alguno de mis vídeos anteriores o si no estás familiarizado con estos temas, es que ya de por sí, si utilizas las técnicas adecuadas, tu comprensión aumenta de forma automática a medida que vayas mejorando tu velocidad de lectura. Sé que suena algo contradictorio, pero déjame que te explique a qué se debe esto. Cuando leemos de forma tradicional lo hacemos muy por debajo de las capacidades reales de nuestro cerebro. Por ello, al ir tan lento, nuestra mente se aburre y se pone a pensar en otras cosas. De allí que perdamos la concentración y con ella también la comprensión. En cambio, si lees muy rápido, tu cerebro no tiene tiempo real de desviarse y estás 100% enfocado en lo que lees. Esto hace que también entiendas mejor los conceptos que te explica el texto. Pero claro, no te voy a mentir, para conseguir esto hace falta algo de entrenamiento y, lo más importante, conocer las técnicas adecuadas. En cambio, la buena noticia es que hay al menos 4 truquillos que puedes aplicar desde ya para mejorar tu comprensión y que además no requieren ningún conocimiento previo ni ninguna habilidad específica por tu parte. Y precisamente de esos truquillos quiero hablarte hoy.
Así que ve tomando nota. El primer truco consiste en saber identificar cuál es la información relevante para ti. Dos personas diferentes pueden tener objetivos completamente distintos a la hora de leer un mismo libro. De hecho, incluso tú mismo podrías tener diferentes metas la primera y la segunda vez que leas un texto. Por ejemplo, podrías leerlo por puro placer personal en una primera ocasión y Claro. luego querer leerlo otra vez, pero de forma más crítica para poder hacer un análisis literario. De una lectura a otra cambia mucho lo que consideras información relevante. En la primera será mucho más relevante para ti la historia, los personajes, todo lo que es la trama en general. Y en la segunda lectura, pues te interesarán más el estilo de la escritura, las enseñanzas, las influencias del autor o los significados implícitos que la historia pueda tener, por ejemplo. Como todo en la vida y en la lectura también, si sabes lo que buscas, te será mucho más fácil encontrarlo. Así que teniendo esto en cuenta, lo primero que tienes que hacer antes de ponerte a leer un libro es saber qué quieres obtener de él. Si tuvieras que estudiar o preparar una lectura para un examen del instituto, esto te sería mucho más fácil porque casi siempre los textos ya vienen con una guía con las preguntas y con la información importante, como los personajes, como la trama o el espacio temporal. En cambio, si tuvieras que preparar exámenes universitarios, dependiendo de la materia que estudies, la importancia está más en los conceptos que trata el libro, en el periodo histórico del que data o, en el caso de un lingüista, por ejemplo, en el lenguaje que usa el autor. Por lo general, podríamos decir que en un libro de no ficción, la información relevante reside siempre en las ideas o en las bases que el autor desea transmitir. Da igual que esté hablando de productividad, de bienestar personal o de finanzas. Una vez que esto te quede claro y definas con precisión qué partes son las que te interesan, verás que te resultará mucho más fácil identificar y comprender la información clave del texto cuando leas. El segundo truco para aumentar... A ver, antes de pasar al segundo truco, se entiende, digamos, que el sesgo con el que se accede a una obra literaria, un texto, una lectura, ¿cierto? O un texto no literario en general, ¿cierto? Cuando nosotros leemos algo, es el sesgo de que está manifestándose nuestra capacidad también de comprensión. En ese sentido, claro, nuestro cerebro utiliza una memoria selectiva, o sea, no va a grabar todo el libro, ¿cierto? No va a registrar toda la información que contiene el libro, sino la que nosotros consideremos relevante. Una, por nuestro oficio, por nuestra, por nuestra digamos, direccionalidad con respecto a la lectura, que es lo que quiero hacer con el libro, ¿cierto? Si lo quiero estudiar, si estoy estudiándolo, si estoy haciendo una revisión o una lectura por placer. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, claro, depende tanto del lector como más que del que está escribiendo el texto, obviamente entenderlo. Y ese es el primer truco al que alude, ¿cierto? El profe. Vamos al segundo truco. Ay, perdón. Tu comprensión lectora es analizar el formato del texto. Esto es algo que te recomiendo hacer sobre todo si tienes que leer artículos o textos académicos, pero que también podrás aplicar para cualquier otro contenido de no ficción. Básicamente, la idea es tomarse un momento para concentrarse en el aspecto visual antes de empezar a leer. Debes fijarte en estos aspectos. ¿Cómo está dividido el texto? ¿Tiene títulos y subtítulos? ¿Incluye una conclusión o párrafo final? ¿Hay anotaciones o líneas subrayadas o en negrita que resaltan? ¿Usa diferentes colores? ¿Está dividido en capítulos o secciones? ¿Cómo de amplio es? El formato del texto es algo muy importante que te puede facilitar su comprensión, sobre todo si estás leyendo a través del ordenador. De hecho, ahora prácticamente cualquier texto online tiene las ideas principales subrayadas y está dividido de una forma fácil de consumir, así que puedes usar esto a tu favor. ¿Y de qué manera? Pues primero, para coger las ideas generales del texto de un solo vistazo. Esto te ayudará a crear un mapa mental e implementarlo en tu mente conforme avanzas en la lectura. Con práctica y disciplina verás que de esta manera lograrás hacerte una buena idea de lo que vas a leer con tan solo un vistazo, pudiendo asimilar la información mucho más fácil. Y además, fijándote en el aspecto visual del texto, podrás eliminar la paja, es decir, todo ese contenido que está ahí por adorno. Verás, muchos textos emplean párrafos y párrafos para poder desarrollar y sobre todo repetir una misma idea miles de veces. Lo hacen básicamente para asegurarse de que esté bien explicada. Pero claro, puede que a ti no te haga falta leer todo el texto de pe a pa para poder entenderla y asimilarla. Sobre todo si ya estás algo familiarizado con el tema. A veces pues, te bastará leer por encima y profundizar las partes más clave.
Te pongo un ejemplo. La introducción de un texto muchas veces no nos aporta mucho valor, pero si la lees rápido podrás fácilmente identificar, en la mayoría de los casos, los intereses del autor y las ideas que se van a discutir en las siguientes páginas. Esto puede ayudarte mucho a decidir si merece la pena leerlas o no. Si hablamos de un libro, también puedes, por ejemplo, ir al índice de capítulos y echarle un vistazo para ver pues, si aquello que de verdad te interesa está ya resumido en alguna parte concreta del libro. Si es así, puedes ir directamente a estas partes saltándote el resto del contenido. Y veamos ahora el tercer secreto de comprensión que... En el segundo caso, o sea, o el segundo truco, hay que tener en consideración lo que dice el profesor, está haciendo una síntesis de su presentación. Hay que tener en consideración lo que está contenido en el libro, ¿cierto? No es tanto mi forma de leerlo, sino en ese sentido es cómo está presentada la información. Ahora, generalmente los textos literarios se entiende que tienen un formato en particular, ¿cierto? A menos que sea una obra de como novedosa en ese sentido, pero tienen un formato, por eso que es muy importante reconocer cómo está, digamos, contenida la información en un texto y reconocer primero si es un texto argumentativo, expositivo, si es un texto, ¿cierto?, científico, de divulgación, o si es un texto, no sé, pues, periodístico, qué tipo de texto periodístico es, si es de opinión, si es, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si está reconocido esa parte, ¿cierto?, estructural macro, luego nos enfocamos, ¿cierto?, en la parte estructural micro, que viene a ver específicamente en la ordenación del contenido del texto, ¿cierto? Los lineamientos, el famoso índice, ¿cierto? Eso. Para mí es casi el más Tercer importante truco, de todos y que consiste en variar el ritmo cuando sea necesario. Muchos se creen que una en vez la que aprendes lectura. a leer rápido, ya solo puedes leer rápido. Esa es la razón por la que, por ejemplo, muchas personas me dicen: oye, Fernando, yo no quiero aprender técnicas de lectura rápida porque la verdad es que me gusta mucho disfrutar de mis novelas preferidas con calma, ¿sabes? Tomándome pues todo el tiempo que quiera. Y oye, a mí eso me parece estupendo. Pero lo que quiero que te quede claro es que no por aprender a leer rápido olvidas automáticamente la forma en la que leías antes. De hecho, el secreto, tanto para cultivar el hábito de la lectura de forma efectiva como para comprender mejor lo que lees, es ser capaz de aumentar y disminuir el ritmo como y cuando tú lo necesites. De esta forma estás alternando la lectura rápida y la lectura tradicional. En el caso de la comprensión, como te decía, hay veces que un autor dedica páginas y páginas a repetir una misma idea. Así que una vez que tengas claro cuál es la información relevante para ti, puedes leer rápidamente esas páginas y luego puedes bajar el ritmo para detenerte más en lo que te resulta más interesante y en lo que es fundamental para poder alcanzar tu objetivo de lectura. Esta parte sí que puedes leerla entonces más lento, subrayando incluso partes del texto y haciendo anotaciones. Y aún así te habrás ahorrado muchísimo tiempo escaneando muy por encima toda la parte de relleno que de todas formas era menos relevante para ti. Por último ya, para comprender mejor un texto es fundamental ejercitar tu parte crítica. Es decir, que no solo hay que entender lo que dicen las letras, sino también saber reflexionar y saber analizar lo que leemos. Lamentablemente, nuestro sistema educativo apenas hace énfasis en este aspecto y nos fuerza a menudo a tener que memorizar cosas sin saber por qué lo hacemos o qué significado tienen. Esta es la razón por la que muchos consideran este ejercicio innecesario, pero te aseguro que en realidad tiene una importancia enorme. De todos los trucos que hemos visto hasta ahora, este es el único que tienes que poner en práctica después de la lectura y no antes de ella o en el mismo acto de leer. Una buena manera de hacerlo es contestando mentalmente a preguntas como por ejemplo estas que te propongo a continuación. Te recomiendo que cojas un papel y un boli y te las apuntes para tenerla a mano cuando termines tu próxima lectura. Así que pon en pausa este vídeo y vea por el papel. Sí, ¿Listo? Pues vamos a ello. Las preguntas son estas. ¿Ha sido un tiempo bien invertido? ¿Has disfrutado de la lectura? ¿Has conseguido la información que andabas buscando? ¿Se podría haber explicado de forma más sencilla? ¿El autor ha pasado por encima algo que consideras más importante? ¿Difieres con lo que dice el autor y por qué? Contestar estas preguntas después de leer cualquier texto es un ejercicio activo que te va a ayudar muchísimo en tu capacidad de comprensión. Esto es lo que dice. ¿El autor ha pasado por encima algo que consideras más importante? ¿Difieres con lo que dice el autor y por qué? De estas preguntas que él dice que uno tiene que hacerle al texto luego de la lectura, creo que las más importantes son, bueno, obviamente son todas importantes a propósito, pero se entiende que las que tienen que ver con el pensamiento crítico
son más bien esta que tiene que ver con si, si el texto está bien explicado y si se pudo haber explicado de una forma más sencilla. Y ahí ustedes pueden tomar la batuta, ¿cierto?, con respecto a lo que dice el texto y tratar de hacer una explicación de lo que se supone que contiene el texto, hacer un parafraseo, ¿cierto? Como les digo yo, hacer un parafraseo del contenido del texto. Eso es una lectura, ¿cierto?, a partir de su propia lectura. Y la última, ¿cierto?, que la última pregunta que también considero que es más de pensamiento crítico, si ustedes pueden creer o compartir, ¿cierto?, lo que dice el autor del texto que ustedes leyeron. Esto, obviamente, entendiéndose que este análisis crítico se está aplicando a una obra no literaria, ¿ya? En las obras literarias no necesariamente uno tiene que tener un pensamiento o un análisis tan crítico, ¿cierto?, como que aparece aquí, y eso, de hecho, se puede revelar en las otras preguntas que son como más de evaluación, de, de gusto estético, ¿cierto? Como puede ser el tiempo que yo he invertido en la lectura, si la disfruté o no, si lo que estaba ahí era lo que yo estaba esperando, ¿cierto? De la lectura en sí, o si el autor, por ejemplo, se saltó si dentro de la escritura misma de la obra hay vacíos o se saltó algo o le faltó algo para cerrar, o el personaje quedó bien construido, no, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Vamos a un poquito adelante. Muchísimo Ahí está. en tu capacidad de comprensión. Por supuesto, requiere un esfuerzo por tu parte, pero verás que los resultados serán muy favorables. Como consejo adicional, te recomiendo una técnica muy sencilla, pero muy efectiva para poner a prueba tu nivel de comprensión de un texto. Ya te la había mencionado brevemente en uno de mis anteriores vídeos, pero aquí va de nuevo. Se trata de pensar, siempre que leas algo, cómo le explicaría esto en palabras muy sencillas Lo que les a un decía yo. niño. Si lo consigues, significa que realmente has comprendido el texto Exacto. al Ese es 100%. el ejercicio, Además, es parafrasear. una muy buena manera de entrenar tu mente y tu capacidad de elaborar los conceptos. Nada Claro. más por ahora, cuéntame en los comentarios qué tal te funcionan estas técnicas y qué trucos utilizas tú para mejorar tu comprensión lectora. Seguro que todos podemos aprender de ellos. Si te interesa todo este tema de la comprensión y quieres profundizar más en ello, te recomiendo que hagas clic aquí arriba en la esquina del vídeo donde está la i y te descargues completamente gratis nuestra guía definitiva de lectura rápida, donde encontrarás más trucos, consejos y técnicas. Ya, a propósito de lo que dice perdón que le he interrumpido la visualización del video, pero se entiende que lo que él está postulando, ¿cierto? Es que existen, bueno, él tiene un canal, ¿cierto? Se entiende que existe su canal, pero existe material disponible para ustedes, ¿cierto? Que lo pueden considerar también para poder ejercitar y mejorar su capacidad de comprensión lectora. O sea, las limitantes son simplemente la voluntad que ustedes le pongan a aprender esas nuevas estrategias o técnicas, ¿cierto? Y lo pueden hacer a lo largo de toda su vida, no solamente en el ámbito académico, pueden hacerlo, ¿cierto? Preferentemente ahora que están en edad de madurar su proceso de aprendizaje y después disfrutar de los beneficios, digamos, de tener este tipo de herramientas a su disposición, ¿ya? Bueno, sobre todo porque se supone que van a seguir estudiando, la mayor parte de ustedes. En relación justamente a ese punto, me quedo con la idea final de lo que dice cierto el profe en relación a que si ustedes tienen y quieren aplicar un buen ejercicio de comprensión lectora, hagan eso de parafrasear el texto, ¿cierto?, que ustedes leyeron, o sintetizar, como bueno, la técnica, ¿cierto?, de síntesis, de resumir, sintetizar, ¿cierto?, con sus propias palabras, las palabras de ustedes, el contenido, ¿cierto?, del texto y pensando, ¿cierto?, que el receptor de ese texto, de esa síntesis, ¿cierto?, de ese resumen, es una persona que no tiene esa noción que ustedes tienen, ¿cierto? Y que tiene esa desventaja de no saber lo que ustedes saben. Entonces, como un niño, por ejemplo. Entonces jueguen hagan ese ejercicio y como le asegura él, y yo también le aseguro, van a tener una mejor preparación para demostrar el dominio, ¿cierto?, del contenido del aprendizaje que lograron. Bueno, volviendo al tema de lo que estaba pendiente, siempre estuvo pendiente y nunca lo revisamos, por lo menos en las últimas clases, que tiene que ver con estas indicaciones que hace la psicopedagoga Catalina Urrutia
a propósito, ¿cierto?, del proceso de admisión, el proceso de lo que significa la prueba, ¿cierto?, la PDT o PTU, ¿cierto?, como se puede describir por las siglas. Bueno, veamos la nota periodística, ¿cierto? Y si alcanzamos la comentamos. Entre el 4 y el 8 de enero, 268.000 estudiantes van a rendir la prueba de transición con un contingente de medidas sanitarias. Por otro lado, se acrecenta la ansiedad por el retorno presencial a clases. Vamos a profundizar en una mirada integral de cómo el sistema educativo y los alumnos deben prepararse para dichos procesos. Para eso tomamos contacto con la psicopedagoga e integrante del programa PASE de la Universidad de Chile, Catalina Urrutia. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por esta conversación. Y hay dos puntos acá que queremos abordar. Primero, lo que es la PTU, la prueba de transición universitaria. Ayer ya se entregó información con respecto a que va a ser de manera diferida, en 2 bloques y con todas las medidas sanitarias, por supuesto, que ya conocemos, pero que se va a implementar con bastante fuerza en este proceso crucial para los jóvenes que están esperando hacer la PTU. Ya considerando que es una prueba distinta a la prueba de selección universitaria y también se le suma otro elemento de que ha sido un año totalmente atípico para preparar este ingreso a la educación superior. Con todo esto, Catalina, ¿cómo se maneja la ansiedad? Más encima, si a los alumnos, a los estudiantes se les informa que van a ser en días distintos. Se genera ansiedad, tensión, se suma a la que ya puede existir para este proceso tan importante, ¿no? Bueno, como tú señalas, ha sido un año súper complejo para todos y todas. Sumarle todo el estrés que significa salir de cuarto medio, de pasar a esta transición de enseñanza media a educación superior, más con toda esta incertidumbre de qué va a pasar. Esta incertidumbre de cómo van a terminar los estudiantes el año escolar, qué va a venir después, cómo va a ser el próximo año. Entonces, todo eso trae más estrés y como tú señalas, es muy importante que estén atentos a las medidas que está tomando Mineduc. Bueno, el día de ayer apareció que la prueba de transición se va a rendir en 2 fechas, lunes, martes, jueves y viernes. También para tomar estas medidas sanitarias es importante entonces que nuestros estudiantes estén atentos a las fechas. El 23 de diciembre van a publicar qué día les toca rendir. Entonces, partir por estar muy atentos y atentas a las fechas que se van publicando en los canales oficiales. También es un punto que siempre hay que ir rescatando. Eh, Siempre ver página de Minedu, DEMRE o incluso de las instituciones de educación superior para que la información sea verdadera y sea Mm. lo que dicen las Los autoridades. canales Claro, aquí los oficiales. jóvenes llegan días, semanas antes a la prueba tratando de procesar todo el conocimiento, lo que se ha ido estudiando, perfeccionando durante el año. Y más encima yo lo veo recordando ya hace mucho tiempo, a mí me tocó hacer la prueba de actitud académica, imagínate. Más encima te empiezan a sumar otras modalidades, un cambio en el sistema, el tema de la mascarilla, que podría sonar tan doméstico el día de hoy, pero tener que recordar ese tipo de cosas. O sea, igualmente hay muchísima información que se empieza a sumar independiente de la prueba misma. Semanas antes, siempre la clásica pregunta cuando viene este proceso de selección universitaria, esta PTU en este caso, ¿cómo vamos manejando la tensión y por sobre todo esta, digamos, tentación de ir recapitulando los contenidos días antes, cuando también vamos a tener una situación distinta? Bueno, ahí señalas varios puntos que son importantes de señalar. En primer lugar está como los contenidos. Ujú. La prueba ya queda más o menos un mes y medio para rendirla. La idea tampoco es empezar a angustiarse de empezar a ver qué contenidos me faltan, sino que empezar a priorizar cuáles son los contenidos que me faltan ensayar, realizar algún ensayo de la prueba de transición, pero tampoco angustiarse por el proceso porque trae más estrés. Entonces yo creo que un poco sentarse, respirar profundo dentro de toda esta dificultad y organizar los contenidos. Eso por una parte, por la parte bueno, por lo de contenido. Luego está el tema que tú dices, todas estas medidas que hay que tomar para el día de la rendición. Es importante hacerse una lista. Todo lo que tengo que llevar. Claro. Mi alcohol, mi mascarilla, mi lápiz. Bueno, también Mineduc recomendó no evitar llevar bolsos, carteras, quizá llevar un banano, un bolsito pequeño con
los implementos justos y necesarios Si es para que, tener todo a disposición ese día, el documento de identificación, el carnet o también la tarjeta de identificación que hay que imprimirla, entonces tener como un listado. Ahí en la página de Mineduc, acceso.mineduc.cl, está toda la información súper detallada para que puedan llevar todo. Y un tercer punto que también es muy importante, que no se aborda mucho, es la parte como de orientación vocacional, la toma de decisiones. Claro. También es importante y como consejo, si nos están escuchando estudiantes, informarse con tiempo, buscar carreras. Todavía hay tiempo, de repente uno escucha todavía cuando trabaja incluso con ellos, a la fecha no, de voy a hoy. esperar que me entreguen el puntaje para ver qué voy a hacer con ello. Es una idea no muy buena porque cuando uno postula tiene 3 días para hacerlo, entonces ahí se suma un estrés adicional. Claro. Entonces, mirando estos 3 elementos que te señalaba, es importante que se informen por canales oficiales, tengan un listado de todo lo que tienen que llevar ese día y buscar información con tiempo. Varias universidades, institutos y centros de formación técnica hoy en día están haciendo ferias vocacionales, distintas Todavía, de actividades, hecho, entonces las y los invitamos a aprovechar esas instancias para manejar la mayor información posible y bajar un poco la ansiedad de lo que viene. Catalina, como programa, ¿cómo han visto ustedes a los estudiantes en un año atípico, en un año donde también hay un cambio en todo sentido, desde lo que es la educación misma, la teleeducación dentro de los que pueda, porque aquí se van aumentando brechas que ya llevábamos arrastrando de hace tiempo, pero sumándole que hay un cambio de medición de la prueba de selección universitaria a la prueba de transición universitaria? Había de alguna manera un llamado al principio de este cambio desde el Ministerio de Educación de que los contenidos que se han ido preparando, estudiando desde tercero, segundo medio, se mantenían, sin embargo había algunas modificaciones. ¿Cómo han evaluado ustedes lo que es la percepción de los jóvenes con respecto a este cambio de medición cuando tenemos tantos cambios a nuestro alrededor? Bueno, como programa también nos tuvimos que adaptar a todo lo que es Sí, claro. virtualidad. Más que como programa, te voy a hablar desde mi propia Ujú. experiencia, de lo que me ha tocado ver trabajando este año con las y los estudiantes. Efectivamente, pasa, cuando hay un cambio, siempre uno podría decir unos ciertos perjudicados o aquellos que van a tener que enfrentar este cambio. El currículum de tercero y cuarto medio también entró en modificación. Entonces, si lo vemos, esto es parte del proceso de transición a un nuevo cambio, a una prueba que busque medir habilidades en los estudiantes y no solo el contenido. Entonces, decirle que, bueno, es difícil porque un poco las y los estudiantes quedaron como inciertos, como nos vinieron a cambiar ahora las reglas un poco del juego, pero se han sabido adaptar con todas las dificultades que eso incluye, también considerando el momento que nos encontramos a nivel mundial. Pero pasa eso, o sea, siempre cuando hay una prueba de transición hay aquellos que van a tener que enfrentar este cambio, pero ellos lo han tomado con lo que hemos visto con tranquilidad, también dentro de lo posible, y también estar atento a la fecha. Hemos estado todos así Sí, claro. como cuándo van a publicar los contenidos, cuándo van a publicar las fechas de rendición, para completar el FUAS, que es el formulario para acceder a los ujú, beneficios. Entonces, ha sido todo es un proceso como muy más largo. lento, puedes decirlo, como que le suma más angustia, pero Tiene muchos puntos. también, como rescatando un lado positivo, nos ha enseñado a ser más flexible, tener que adaptarnos a nuevas realidades, y si lo vemos así más en profundo, son herramientas que las y los profesionales del día de mañana tienen que tener. Entonces, en cierta medida, ha sido duro, pero van a ser herramientas que les van a servir, tener que adaptarse De todas a maneras, la nuevas flexibilidad circunstancias. es clave en lo que se viene después, digamos, o sea, el estudiar y después entrar al mercado laboral y se aplica para todo, no solamente para el trabajo, sino también para la vida en sí. Quiero ir a un punto con respecto a esa flexibilidad que nos comentabas, Catalina, que es bien interesante y bien importante evaluarlo, porque ya el próximo año, a la espera de una eventual o eventuales vacunas, se está viendo desde las instituciones de educación superior cómo volver a clases presenciales, porque algo que nos ha demostrado esta pandemia es que las clases presenciales no se pueden reemplazar, son muy importantes. Y para que Ese es un punto, digamos, que se va a revisar, obviamente, después. Por si ustedes no los quiero estresar tampoco pensando en lo que se supone que va a ser el 2021, que todavía no sucede. Así que decir vamos a saltarnos de eso de lo que dice ese análisis en particular, pero si quieren ver, digamos, el video, están alojados, ¿cierto?
en el canal de YouTube de 24 horas, ¿cierto? Lo buscan ahí, a propósito. Y hay más información, por lo que dice la Catalina Urrutia, ¿cierto? En relación a lo que, a la información oficial, que es súper importante que te manejen. El Mineduc, ¿cierto? Y el DEMRE son los únicos, los únicos, digamos, eh, podríamos decir, controladores o los que tienen, digamos, el poder de esta información oficial y no otros medios, ¿cierto? Por favor, para que no caigan en la desesperación o el error que podría inducir informarse por vías que son informales dentro del proceso, ¿ya? O sea, que me dijeron que esto, o que lo leí en Facebook o en Instagram, ¿cierto? No, pues, los canales oficiales son DEMRE y el Mineduc. Y yo incluso me decantaría más por el DEMRE que por el Mineduc. Ya, si tienen que informarse. Y ahí está todo el proceso, está la lista hay un calendario, ¿cierto? Para que ustedes sigan y tengan, ¿cierto? En consideración. Ya, bueno, aquí quedaría pendiente esto del pensamiento lateral. Lo podemos ver el lunes, si tenemos un profesor, ¿cierto? De matemáticas que se llama Adrián Paenza, a propósito que él explica en qué consiste el pensamiento lateral. ¿Ya? Y revisamos, ¿cierto? El lunes también la situación de cierre de los casos particulares y ahí voy a leer la cartita, ¿cierto? A quiénes son los que van a tener que dar esa prueba súper, ultra, mega especial para poder ser promovidos de cuarto medio. ¿Ya? Que es la idea, pues, o sea, porque muchos de ustedes pudieron haber ido a recibir su diploma, pero como le escribí a alguien, ¿cierto? El diploma es solamente un papel. De hecho, lo que importa en este caso, ¿cierto? Son las notas, la concentración de notas que se supone que se logra al cierre del año escolar, que todavía está en juego, pues hasta el 18. Nosotros vamos a cerramos antes para poder tener, ¿cierto? Esta ventaja de tiempo para poder controlar a aquellos que todavía no tienen nota, pero se entiende que el 18, ¿cierto? Se cierra ya de forma definitiva el proceso de escolaridad para ustedes, chiquilines. Así que por favor, pónganse al día en este fin de semana, no se pierdan. No Profe, se abaniquen antes de tiempo. Basti. revisé Classroom y le he entregado todos los trabajos según lo que sale ahí, en las Ya, dos bacán, ramos. bacán. Y el resultado del ensayo usted lo puede pedir. Sí, pues, sí, pues. De hecho, sí lo voy a pedir al profe Carlos para tener ese otro respaldo por si acaso no Eh, tienen, digamos, y se lo doy a conocer, ¿ya? El lunes sí, también. porque yo creo que saqué como puntaje nacional. Se tiene fe, ya, tiene más fe que hincha de Colo Colo. Muy bien. Me alegro por eso. Sí, pues hijo, te lo voy a dar a conocer toda esa información, la contenemos, ¿cierto? Y la presentamos el día lunes como cierre de clase y de año, ¿ya? ¿Les parece? Eso. Cuídense, porque ahora tengo clase de inglés, así que, no, no yo, pues, yo voy a acompañar a la profe de inglés. Cuídense harto, chiquillos, bendiciones, namaste, como dicen en la India. Nos vemos el lunes. Aguante. Chau, chau. Profe.